Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 4 y versículo 29, donde dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Un cuarto cambio en la vida del cristiano debe consistir en que deje de pronunciar palabras corrompidas al hablar, con palabras edificantes y sanas. Su manera de hablar debería transformarse junto a todo lo demás. La palabra corrompida se refiere a algo putrefacto o contaminado y se empleaba para aludir a frutas, vegetales y otro alimento en descomposición e inservibles. El lenguaje sucio nunca debería proceder de la boca de un cristiano o una cristiana, porque es algo totalmente ajeno al carácter de su nueva vida en Cristo Jesús. El habla corrompida debería ser tan repulsivo para nosotros como una manzana podrida o un pedazo de carne en descomposición. Por otro lado, los chistes sucios y fuera de tono, como las groserías, las anécdotas sórdidas, la vulgaridad, el doble sentido y todas las demás formas de lenguaje corrupto, nunca deberían de salir de nuestros labios. Es por eso que Pablo escribió a los colosenses, en Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice: Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Téngase en cuenta que el lenguaje es un extremo difícil de controlar, como podemos observar en la carta de Santiago capítulo 3, versículo 6. En adelante, cuando dice: Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Cuánto debió de afligir a Pedro? Recordar que no solo había negado a su Señor, sino que le negó maldiciendo y jurando, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 26 y versículo 72, donde dice: Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Quizás ese recuerdo hizo que Pedro orara con David, como dice el Salmo 141 y versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Entonces queda claro que solo el Señor tiene el poder suficiente para controlar nuestros labios y además guardarlo de toda palabra corrompida. La lengua, por supuesto, solo habla lo que el corazón le dice que exprese. El Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 34, dice: Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De una boca sucia es el resultado de un corazón sucio. Y la única manera en que el Señor limpia nuestra lengua es por medio de su palabra, la cual llena el corazón con todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y todo lo que es virtuoso, excelente y digno de alabanza. Como dice Filipenses 4:8, en esto pensad. Además de renunciar al lenguaje corrupto y dañino, debemos desarrollar una forma de hablar que sea pura, beneficiosa y agradable a Dios. Pablo
menciona aquí 3 características específicas del hablar bueno. En primer lugar es edificante, en segundo lugar es apropiada y en tercer lugar es llena de gracia. En primer lugar, las palabras de un cristiano deben ser buenas para la necesaria edificación. Nuestra manera de hablar debería edificar y ser de ayuda constructiva, alentadora, instructiva y confortadora. Algunas veces, por supuesto, debe ser correctiva, pero esto también contribuye a la edificación cuando se hace con un espíritu correcto, como dice Proverbios capítulo 25 y versículo 12, donde dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. En segundo lugar, todas las cosas que decimos deberían ser apropiadas conforme a lo que contribuya en el momento a la necesaria edificación. No quiere decir que cada palabra que pronunciamos deba estar cargada de significación trascendental, sino lo que digamos siempre se ajuste a la situación de tal modo que contribuye de manera constructiva al todo. En otras palabras, que si estamos hablando de una cosa, no nos vayamos a otra para decir lo que nosotros queremos y así de esa manera exponerlo, pero que no es precisamente lo que la persona está esperando. Así que es obvio que nunca deberemos hacer mención innecesaria de cosas que pueden ocasionar daño, desánimo, decepción a otras personas. Algunas cosas, aunque pueden ser por un lado perfectas y absolutamente ciertas y buenas en sí mismas, es mejor dejarlas sin decir. Todas las personas admiran la sabiduría y también la virtud de aquellos que hablan con menos frecuencia que los demás, pero al hacerlo, por lo general dicen algo del beneficio para todos. Proverbios, capítulo 25 y versículo 11 dice: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. En tercer lugar, lo que decimos debería dar gracia a los oyentes. Como Pablo ya dijo, el cristiano maduro no solo habla la verdad, sino que habla en amor, como dice el versículo 15. La verdad cruda rara vez es apropiada y con frecuencia es destructiva. Hemos sido salvos en la gracia y somos guardados en la gracia. Por lo tanto, debemos vivir y hablar con gracia, es decir, con la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Ya que, así como la gracia es una característica suprema de Dios, también debería caracterizar a todos sus hijos y sus hijas. La actitud de gracia siempre caracterizó al Señor Jesús. Isaías dijo acerca de la gentileza y el primor de hablar de Cristo, cuando dice, en Isaías capítulo 50 y versículo 4, Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Por otro lado, Lucas registra el efecto que las palabras del Salvador tuvieron en cierta ocasión, cuando dice, en su Evangelio, capítulo 4 y versículo 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Pocos instantes después, los que dijeron esas palabras se crisparon y llevaron a Jesús al precipicio de la ciudad, y además le habrían tirado desde allí si no hubiera desaparecido de entre ellos, como así lo muestra Lucas capítulo 4 y los versículos 28 al 30. Jesús no había perdido la gracia en su manera de hablar,
Porque si la gente hubiera admirado la verdad que él le recordó acerca de la rebelión espiritual de Israel y hubieran confesado que también eran culpables del mismo pecado, aceptando el hecho del ofrecimiento de la gracia de Dios a los gentiles, entonces, sin lugar a dudas, habrían sido edificados y fortalecidos en su vida espiritual. Hay que tener en cuenta también que, aún contar a los hombres acerca de su pecado es un acto de gracia, pero si se realiza con el propósito correcto y el espíritu recto, porque hasta que una persona se confronta con el pecado y se arrepiente, no puede experimentar la gracia de la salvación que es en Cristo Jesús. Colosenses 4 y versículo 6 dice: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Todos sabemos que la sal es un condimento que preserva y ayuda a retardar la descomposición de los alimentos. Pero también las palabras llenas de gracia de los cristianos ayudan a retardar la descomposición moral y espiritual en el mundo que nos rodea. También suministran fortaleza y consuelo a quienes se encuentran en esa necesidad. Es por eso que nuestra actitud de gracia refleja la gracia de Cristo, quien utiliza nuestra gracia para atraer a otros a su gracia. Continúo ahora con el versículo 30, donde sigue diciendo: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Una motivación fuerte para desechar toda corrupción en nuestra manera de hablar es que al no hacerlo vamos a contristar al Espíritu Santo de Dios. Todo pecado es doloroso para Dios, pero el pecado en sus hijos le rompen el corazón, hablando humanamente. Cuando sus hijos e hijas rehúsan cambiar las costumbres de la vieja vida por los caminos de la nueva, Dios se aflige. El Espíritu Santo de Dios parece como que llora, por así decirlo, cuando ve a cristianos mintiendo en lugar de hablar la verdad, enojándose de forma injusta y no justa, robando en lugar de compartir con generosidad, y hablando de una manera corrupta y destructiva en lugar de proporcionar con gracia las palabras edificantes. Todo lo que viola la voluntad de Dios y la santidad del corazón contrista la tercera persona de la Trinidad. Contristar puede llevar a apagar. Nótese en lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 19, donde dice: «No apaguéis al Espíritu». Y a perder poder y bendición, debe advertirse también que tales respuestas por parte del Espíritu Santo son una indicación clara de su personalidad, lo cual puede verse en el empleo del pronombre personales con frecuencia a él, como podemos ver, por ejemplo, en Juan, capítulo 14, versículo 17, capítulo 16, versículo 13, etc. Nótese que estamos tratando con una persona, que es el Espíritu Santo. Su identidad como el Consolador o Ayudador, como podemos ver en la Palabra de Dios, en Juan 14, versículo 16, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo 7. Indican que Él es igual a Cristo, quien es una persona. El Espíritu Santo, nótese esto, tiene intelecto, como así dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 11. Y también tiene sentimientos, como dice Romanos, capítulo 8, versículo 27 y capítulo 15, versículo 30. También tiene voluntad,
como vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 11. Él también trabaja. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. El Espíritu Santo también escudriña, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 10. También habla, como podemos apreciar, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 2. También testifica, Juan, capítulo 15, versículo 26. También enseña, Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero también convence, Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. También regenera, Juan, capítulo 3, versículo 5. Intercede también, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. También el Espíritu Santo guía, Juan, capítulo 16, versículo 13. Glorifica a Cristo, Juan, capítulo 16, versículo 14. Y dirige al servicio a Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, los versículos 6 y 7. De manera específica, a la luz de este texto en Efesios, la personalidad del Espíritu Santo se ve en el hecho de que Él puede ser tratado como una persona. Es posible provocarle, como podemos apreciar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y versículo 9. También mentirle, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3. Resistirle, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 52. Insultarle, Hebreos, capítulo 10, versículo 29, y hasta incluso blasfemar de él, Mateo, capítulo 2, versículos 31 y 32. Esto nos muestra la importancia que el cristiano y la cristiana debe de tener y considerar al Espíritu Santo de Dios, de no contristarle en ninguno de los sentidos de nuestra manera de hablar o de hacer. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. El cambio final que Pablo menciona consiste en desarraigar vicios naturales para reemplazarlos con virtudes sobrenaturales, lo cual equivale a una síntesis de los demás cambios que deben tener lugar en la vida del cristiano y de la cristiana. Está claro que la tendencia natural del ser humano es a pecar, y la tendencia natural del pecado es también a crecer en pecados cada vez más grandes. Además, el pecado de un cristiano crecerá de igual forma que el de un incrédulo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si se tolera y no se vigila, nuestro pecado interno de amargura, enojo e ira conducirán de forma inevitable a los pecados exteriores de gritería y maledicencia y toda clase de manifestaciones de malicia. Y vamos a considerar cada uno de estos pecados. Por ejemplo, el primero, el de amargura, que refleja un resentimiento cascinante y una actitud rencorosa. El pecado de Simón el mago, Pedro le dijo en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es el espíritu de irritabilidad que mantiene a una persona en animosidad perpetua, haciéndole malsana y también ponzonosa. Por otro lado, el enojo también es una actitud recalcitrante, pero más intensa, sutil y profunda. La ira tiene que ver con la rabia descontrolada de una persona que se deja llevar por la pasión del momento. La gritería es el grito o
implicación de una persona belicosa y se manifiesta en una explosión en público que revela su falta de control. Maledicencia, de la cual se deriva blasfemia, es la difamación continua de otros y que emana de un corazón amargado. Dicho en otras palabras, de una persona que está continuamente criticando a los demás. Pablo añade a continuación malicia, el término general para aludir a la maldad, que es la raíz de todos los vicios. Todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, deben ser quitadas de vosotros, es decir, desarraigadas por completo. Estos pecados particulares involucran el conflicto entre una persona y otra, tanto entre un creyente y un incrédulo, y aún peor, entre un creyente y otro creyente. Estos son los pecados que rompen la comunión fraternal y destruyen las relaciones personales, debilitan a la Iglesia, arruinan su testimonio delante del mundo. Cuando un incrédulo ve a cristianos o a cristianas que actúan igual que el resto de la sociedad, la Iglesia aparece manchada en sus ojos y esa persona se ratifica aún más todavía si cabe en su resistencia a las afirmaciones del Evangelio. Continúo ahora con el versículo 32, el último ya de este capítulo 4, donde dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas son las gracias que Dios nos ha mostrado y que son las virtudes de gracia que debemos mostrar nosotros a otros. Dios no nos amó ni escogió y redimió porque tuviésemos nosotros méritos para ello. Es decir, que no había nada atractivo en nuestras vidas para que Dios nos escogiera y nos salvara, sino debido puramente a su gracia, que nos llamó, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios tiene tanta gracia para con nosotros, ¿cuánto más deberíamos nosotros ser benignos los unos con los otros y misericordiosos? Y además, estar siempre dispuestos a perdonarnos unos a otros, como semejantes y pecadores por igual, como Dios también nos perdonó, y de manera especial a los hermanos en la fe. Ser benigno de forma incondicional es algo que caracteriza al Señor Jesús, y lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 35, la segunda parte, donde dice: Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Pablo está hablando de la riqueza de su benignidad, que guían a la persona al arrepentimiento. Romanos, capítulo 2 y versículo 4 dice: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento? Por tanto, hemos de ser semejantes a nuestro Padre Celestial, como Cristo nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 35, pero ahora la primera parte, donde dice: Amad, pues, a vuestros enemigos, y hacer bien, y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Misericordiosos tiene la idea de ser compasivos, y alude en un sentido literal a un sentimiento profundo en el vientre o en el estómago, es decir, un dolor desgarrador, de origen psicosomático, que se debe a la empatía frente a la necesidad de una persona, es decir, que no se pasa de largo cuando se ve a una persona con necesidad. También dice: perdonándoos unos a otros.
es algo tan básico en cuanto a reflejar el carácter semejante a Cristo que requiere aquí un escaso comentario. La ilustración más gráfica del perdón se encuentra en la parábola de Mateo capítulo 18 versículos 21 al 35. Por otro lado, cuando Pedro preguntó acerca de los límites del perdón, el Señor le contó una historia sobre un hombre que tenía una deuda imposible de pagar y quien había sido perdonado por su acreedor, el rey, era un cuadro de la salvación, la manera como Dios perdona a un pecador la deuda impagable de la rebelión injusta en contra de él. Nótese que el hombre perdonado fue después donde alguien que le debía una cantidad pequeña, insignificante, y le mandó encarcelar por el no pago de la deuda. Él mismo, que con sus ansias había aceptado un perdón tan grande y completo, no estaba él dispuesto ahora a perdonar una deuda tan insignificante y tan pequeña como le debía aquella persona, así que lo demandó y lo llevó a la cárcel. La incongruencia absoluta de su acción muestra el carácter abominable del corazón, no perdonador de un creyente, y el hombre fue castigado con severidad por el Señor a causa de su actitud perversa. Por tanto, Pablo tiene esa misma relación en mente, cuando llama a los creyentes a perdonar como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Acaso podemos nosotros, que hemos sido perdonados, por tanto no perdonar las cosas relativamente pequeñas que otros hacen en nuestra contra? De todas las personas en el mundo, nosotros siempre debemos tener la mayor disponibilidad y ánimo para perdonar a los demás. Y voy concluyendo ya con esto. En este y en otros pasajes se anima al cristiano y a la cristiana a estar al día con Dios, por lo que se refiere a cómo hemos tratado a otras personas. Hemos, pues, de mantenernos al día nuestras cuentas con Dios y también con los demás. J.B. Phillips tradujo el versículo 26 de este capítulo 4 de Efesios como «Nunca te acueste indignado». Sin duda alguna, esto no es solo un buen consejo para los matrimonios y las familias, sino para todos nosotros. En pocas palabras, hemos de hacer frente a la ira, hemos de hacer frente a la malicia, a la necesidad y a perdonar. Pero por otro lado, no prestar atención a los problemas lo hace empeorar en vez de arreglar. Estimado y estimada oyente, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Muchas personas viven con alguna de estas cosas en su vida. Muchas las declaran como personas irritables, que son, precisamente, por estar en estas cosas. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Seguramente que estas personas están dispuestas a dejar de vivir de esa manera, porque son señaladas por allá donde van. No se pueden esconder porque todos y todas lo conocen y saben cómo es esta persona, pero ellos no pueden hacerlo por sí mismos. Quizá lo han intentado alguna vez. ¿Y por qué no pueden hacerlo? No pueden hacerlo porque cuando una persona tiene amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia en su corazón, es porque la persona no ha perdonado a algunos o a alguien que en el pasado le hicieron daño, y todavía siguen guardando ese rencor en su corazón. Efesios 4:32, el último versículo que acabo de leer, dice: «Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Y el mismo Señor Jesús
enseñando a orar a sus discípulos, dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6 y versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amigo y amiga oyente, hay algo claro, y es que Dios no nos va a perdonar a nosotros, ni nos va a restaurar, si ante nosotros no confesamos nuestros pecados y perdonamos a las personas que nos han hecho daño. Yo sé que a muchas personas cuando se les testifica de esto dicen, no, perdonar no. Bueno, pues si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Esto lo debe de tener bien claro. Por tanto, para estar a cuentas al día con Dios, es imprescindible que tú le pidas perdón en primer lugar a Dios y luego que perdones a las personas que te han causado daño. Tú sabes sus nombres y sabes quiénes son. Por eso yo ahora te animo, si tú quieres ponerte a cuentas con Dios, que repitas conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón, ya que Él vino a sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos, y tú estás cautivo, cautiva, precisamente quizá en la ira, en el rencor, en la falta de perdón, etc. Por tanto, necesita a Jesucristo como Señor y Sanador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás esta oración de fe y di: Señor Jesús, reconozco que guardo rencor en mi corazón por lo que me han hecho, cosas muy malas, pero en este momento yo perdono de todo corazón a estas personas y también te pido perdón por todos mis pecados, por todo el daño que he causado yo, por mi actitud hacia los demás. Perdóname, restáurame, líbrame de todos mis pecados. Yo te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.